Nunca lo vieron venir, ni con trompetas, ni con rollos, ni con milagros. No retumbó ningún trueno cuando caminó, no cayó fuego cuando habló. Sin embargo, el cielo lo había enviado, no para deslumbrar, ni para entretener, sino para herir el silencio con la verdad. Una verdad que nadie pidió, una verdad que nadie quería. Su nombre era Malaquías, significaba mi mensajero. Pero él no era el tipo de mensajero que traía consuelo. No llevaba bendición en su manto, ni profecía de esperanza inmediata. Lo que llevaba era mucho más peligroso: claridad. Y la claridad siempre ha sido una amenaza para los sistemas basados en el rendimiento. 400 años. Ese fue el tiempo que el cielo permaneció en silencio después de que su voz se desvaneció. 4 siglos de profecías retenidas, de visiones demoradas, de susurros divinos pospuestos. Pero antes de ese silencio, Dios eligió una última voz, un llamado final antes de que las puertas se cerraran. Y no fue un profeta famoso, ni un ícono del templo. Fue un hombre del que la mayoría de Israel nunca había oído hablar. Si estás viendo esto, cuéntanos, ¿desde dónde en el mundo nos estás acompañando? Porque no importa dónde te encuentres, en las ciudades abarrotadas o en los rincones tranquilos de la tierra. Este mensaje no era solo para la antigua Jerusalén, es para cada generación que piensa que ritual equivale a relación. Cada época que perfecciona el rendimiento religioso, pero pierde el fuego de la reverencia. Tal vez, solo tal vez, también es para ti. Jerusalén se alzaba orgullosa, reconstruida. Las piedras brillaban con un pulido fresco de orgullo nacional. La identidad. El templo se erguía en su centro como una insignia de supervivencia, prueba de que habían regresado de Babilonia. Los sacrificios habían reanudado. Se celebraban los festivales. El sistema estaba de nuevo en funcionamiento. Pero Dios había abandonado el edificio. La adoración no había cesado, pero el asombro sí. Las canciones todavía se cantaban, pero sin temblor. El altar seguía ardiendo, pero el fuego era hueco. Los sacerdotes se movían como actores, vestidos con vestimentas que ya no respetaban. Recitaban la ley a la perfección, pero sus corazones permanecían indiferentes. Ofrecían corderos, sí, pero enfermos, ciegos, cojos, y nadie parecía notarlo. Corrección, nadie parecía importarle. El pueblo se había adaptado. Todavía daban el diezmo, pero no lo mejor. Todavía oraban, pero sin urgencia. Todavía lo llamaban Señor, pero solo con los labios. La religión se había convertido en una actuación nacional, y dentro de esa actuación, la justicia estaba en venta. Los matrimonios eran desechables, y la adoración era mecánica. Entonces Dios envió a un hombre sin credenciales, sin linaje, sin rollos de distinción, solo un fuego, solo una voz que caminaba entre una multitud que había aprendido a inclinarse sin arrodillarse, a cantar sin llorar, a sacrificar sin rendirse. Y cuando ese hombre abrió la boca, no fue con poesía, fue con confrontación. Los he amado, dijo, no como una súplica, sino como un veredicto. La gente se rió, confundida. ¿Cómo nos amaste? Fue el tipo de respuesta que solo un corazón insensible podía dar. Pero Malaquías no se detuvo. Expuso primero el sacerdocio, las ofrendas, la contaminación de lo que debía ser santo. No se guardó nada. No ofrecerías eso a tu gobernador, dijo. ¿Por qué ofrecérselo a Dios? Luego se dirigió a los hogares, a los esposos que habían descartado a sus esposas como vasijas rotas. Denunció la traición, no como un problema moral, sino como una traición al pacto. Ella es la esposa de tu juventud, con quien hiciste un voto ante Dios, y la dejaste. Los vio, las esposas abandonadas en silencio, y los esposos riendo en brazos de mujeres extranjeras. Y lloró. Pero la corrupción no estaba solo en los matrimonios ni en los altares.
Vivía en los puestos del mercado, en los pesos y balanzas usados para engañar a los pobres, en los escribas que memorizaban la ley pero vendían justicia por plata, en los jueces que gobernaban por sobornos, en las canciones cantadas en el templo, mientras los hambrientos suplicaban fuera de sus puertas. El pueblo preguntaba: ¿dónde está el Dios de la justicia? Malaquías respondió: Él está observando y está esperando, porque el juicio demorado no es juicio negado. Aún así, no todos estaban dormidos. Esparcidos por la ciudad había algunos que aún temían su nombre. No hacían ruido, no se destacaban, pero se arrodillaban en secreto, lloraban en privado, daban cuando nadie veía, amaban cuando nadie aplaudía. Y el Señor escribió sus nombres en un libro de recuerdo, porque Dios nunca olvida a quienes lo recuerdan. Una noche, Malaquías estaba solo, no predicando, no reprendiendo, solo orando. Y en la quietud vino una visión, no de fuego ni ángeles, sino de un pergamino, un mensaje, una palabra final, un veredicto y una promesa, una línea trazada no en polvo, sino en la eternidad. El día está por venir, dijo la voz, ardiendo como un horno, y todos los que se burlen de mi nombre serán como paja. Pero la voz no terminó en terror. Para aquellos que temen mi nombre, el Hijo de la Justicia se levantará con sanidad en sus alas. A la mañana siguiente, la ciudad se agitó como siempre. Los mercaderes levantaron sus puestos. Los levitas ensayaban los sacrificios. Los niños se perseguían por los patios del templo. La vida continuaba como si nada hubiera cambiado, pero algo sí lo había hecho. Se había trazado un límite, no alrededor del templo, sino dentro del alma de una nación. Y Malaquías caminaba con esa línea dentro de sí. Pasó junto a un sacerdote que recortaba la grasa de un animal demasiado débil para caminar. El hombre no se inmutó. Esto ya era rutina. El sacrificio se había convertido en nada más que manejo del fuego. El altar ya no sangraba con significado, humeaba con indiferencia. Malaquías se volvió y vio a un escriba leyendo la ley en voz alta mientras tocaba una bolsa de monedas bajo la mesa. La palabra de Dios se había convertido en una mercancía, un canto de fondo para los negocios. Pero la verdadera fractura no se revelaba en los espacios sagrados, sino en los ordinarios. Un hombre con finas vestiduras reía junto a un fuego, con la mano envuelta alrededor de la cintura de una joven extranjera. Sus joyas tintineaban suavemente con cada movimiento. Su sonrisa era radiante, embriagadora. Pero Malaquí vio algo más. Justo más allá de la luz del fuego, en la sombra de un viejo olivo, estaba una mujer con mechones plateados en su cabello, y la tristeza de la traición grabada en su rostro. No dijo nada, no necesitaba hacerlo. Era su esposa, a quien había prometido amar ante Dios, la que ahora había sido reemplazada, no por la muerte, sino por conveniencia, y Malaquí no pudo quedarse en silencio. ¿Así pagas el pacto de tu juventud?, preguntó, dando un paso adelante. La risa cesó. Todas las miradas se volvieron hacia él. ¿Acaso no caminó a tu lado cuando tus manos estaban vacías? ¿No creyó en ti cuando no eras nadie? Y ahora que prosperas, olvidas el voto hecho ante el Señor. El hombre se burló. El corazón quiere lo que quiere, pero Malaquí no parpadeó, y el Señor ve lo que el corazón oculta. El Señor es testigo entre tú y la mujer que has dejado de lado. Él no olvida. El silencio cayó sobre la multitud. Ningún fuego pudo calentar lo que las palabras de Malaquí habían congelado. Se dio la vuelta y caminó de regreso a la ciudad, pero el enfrentamiento lo siguió. Detrás de cada puerta abierta, cada moneda intercambiada, cada alabanza cantada sin pasión, veía el mismo patrón: apariencia sin presencia, religión sin reverencia. Y ahora sabía que por eso había sido enviado, no para reconstruir muros, no para restaurar rituales, sino para sacudir corazones, para desgarrar la ilusión de que Dios pudiera ser engañado por una buena apariencia. Porque la adoración no se trata de ceremonias,
Se trata de rendición, y ellos habían olvidado cómo rendirse. Una tarde, en el corazón del mercado se detuvo. La gente se empujaba a su alrededor, especias en el aire, burros rebuznando, monedas tintineando. Pero él alzó la voz como un trueno en un cañón seco. ¿Robará un hombre a Dios? La multitud se silenció, las cabezas se volvieron. Lo robas en tus ofrendas, en tu 10%, en tus obras. Le traes lo último y esperas que bendiga lo primero. Se escucharon murmullos. Un comerciante rico dio un paso adelante, con los brazos cruzados, con aire de suficiencia. Si Dios está ofendido, ¿por qué no ha actuado? Mira a tu alrededor, dice. Prosperamos, pero los ojos de Malaquías no se impresionaban con el oro, porque su paciencia no es aprobación, porque la misericordia no es ausencia. El fuego todavía espera, y cuando caiga, no dirás que no fuiste advertido. Miró a la multitud, madres abrazando a sus hijos, trabajadores con manos cansadas, escribas con dedos manchados de tinta, y suavizó su tono. Pero traigan la ofrenda completa al alfolí, dijo. Pongan a Dios primero, y vean si no abrirá las compuertas del cielo. Vean si no derramará bendición, hasta que no haya espacio para contenerla. Algunos se rieron, otros se dieron la vuelta, pero una mujer, solo una, metió la mano en su cesta y sacó la única moneda que tenía. La sostuvo como si pesara más que su vida. Y en ese gesto, el cielo pareció contener la respiración, porque no se trataba de dinero, nunca lo fue. Se trataba de devoción, del tipo que da, incluso cuando nadie está mirando. Esa noche, Malachi se sentó solo de nuevo. El pergamino aún sin terminar, sus manos temblando, no por miedo, sino por urgencia, la visión aún ardía en sus huesos. La vio de nuevo, el día que vendría como fuego, los orgullosos como rastrojo, los impuros como ceniza. Pero luego, la otra parte la vio con la misma claridad, los ocultos, los que se arrodillan, los susurradores, los fieles, no con megáfonos, sino con palabras suaves entre ellos en secreto. Vio al Señor asentir, no con ira, sino con ternura. Se abrió un libro, se escribió una lista, y el Señor habló de nuevo, ellos son míos. Cerró los ojos. El pergamino necesitaba ser terminado, no para los sacerdotes, no para los mercaderes, ni siquiera para él mismo, sino para el remanente, para aquellos que aún temblaban al escuchar su nombre, para los que todavía creían que el silencio de Dios no significaba la ausencia de Dios, porque el sol volvería a salir, y no cualquier hijo, el Hijo de la Justicia. Cuando los últimos rayos del amanecer se extendieron sobre los tejados de Jerusalén, Malachi volvió a estar de pie en el patio del templo. No sonó ninguna trompeta, no se reunió ninguna multitud. Los sacerdotes cumplían con sus deberes, sin saber que el último profeta de una era se encontraba a solo pasos de su altar. No estaba allí para interrumpir, estaba allí para terminar. Subió los escalones lentamente, con sandalias gastadas que golpeaban la piedra, pulida por siglos de pasos sagrados. Se detuvo frente al lugar donde aún se elevaba humo. El sacrificio matutino había sido ofrecido, pero no descendió gloria, ni fuego del cielo, ni temblor en el umbral, solo silencio. Y entonces, con una voz más firme que nunca, habló. El día está llegando. Sus palabras cayeron como pedernal sobre madera seca, ardiendo como un horno, y todos los arrogantes, todos los que hacen el mal, serán como la paja en el fuego. El patio quedó en silencio. Los sacerdotes se volvieron, los escribas se detuvieron, incluso los pájaros en lo alto parecían callar. Ese día no les dejará ni raíz ni rama. Miró la ciudad, esta ciudad de ritual y ruina, de forma sin miedo, de canciones sin rendición. Y aún así, su voz no terminó en destrucción. Se quebró, no con ira, sino con esperanza. Pero para aquellos que veneran mi nombre, dijo, y sus ojos se posaron en la anciana que había llorado en silencio,
en el padre que aún oraba por la noche, en la viuda que dio su moneda. El Hijo de la Justicia se levantará con sanación en sus alas. Un silencio envolvió el templo como un viento que nadie podía sentir, pero que todos percibían. Las palabras no acusaban, prometían. No castigo, restauración. No silencio, luz. Bajó. Ya no era un predicador en la multitud, sino un mensajero vacío de... No hubo elogios, ni aplausos, solo la lenta conciencia asentándose en aquellos que lo habían escuchado, de que algo divino había pasado entre ellos, y no volvería a suceder durante mucho, mucho tiempo. Aquella noche, bajo la luz de una lámpara, en una pequeña habitación revestida con rollos sagrados, Malaki desenrolló un último pergamino. Sus manos, aunque envejecidas y ásperas, se movían con propósito. La tinta brillaba débilmente mientras mojaba la pluma, y línea por línea escribió lo que sería el último aliento viviente de profecía durante 400 años. No escribió para los eruditos ni para los escribas. Escribió para los corazones aún no endurecidos, para las generaciones que aún están por venir, para el niño que algún día escucharía las palabras y susurraría: ¿realmente hubo un hombre llamado Malaki? Sí, y su voz aún resuena. Cuando terminó la última letra, ató el rollo y lo colocó entre los escritos de los profetas, sin saber quién lo leería, solo creyendo que sería leído. Luego salió silenciosamente del templo por última vez. Nadie lo notó, pero el cielo sí, porque en los tribunales de la eternidad, el silencio ya preparaba su escenario, no como abandono, sino como anticipación. Porque la próxima voz que rompería el silencio no vendría de un palacio, ni de una línea sacerdotal. Gritaría desde el desierto. Siglos después, un hombre con ojos salvajes y una voz como trueno quebrado estaría de pie, con el agua hasta la cintura, en el río Jordán. No llevaba finas vestiduras, no hay arbusto ardiente, solo el fuego del cielo en sus pulmones. Y él gritaba: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y aquellos que lo escuchaban de verdad, lo reconocían el eco, la misma frase del mismo rollo, la voz de uno que clama en el desierto, preparando el camino. Porque Dios nunca termina con silencio, Él termina con un susurro que se convierte en un rugido. Y el Hijo de la Justicia resucitaría, no en poesía, sino en carne, no en juicio, sino en redención. La palabra caminaría entre ellos, no como un rollo, sino como hombre, y él terminaría lo que Malaquías comenzó. El templo caería, los sistemas colapsarían. Pero la promesa, la verdadera promesa, permanecería porque Dios nunca olvida a su remanente, nunca pierde de vista a aquellos que aún tiemblan, que aún esperan, que aún creen, incluso cuando los cielos parecen cerrados. Y quizás hoy esa promesa todavía arde. Tal vez tú también has ofrecido sacrificios vacíos. Tal vez has interpretado el papel, cantado la canción, mantenido los rituales, pero has perdido el fuego. Y tal vez, solo tal vez, esta voz antigua, que aún resuena a través de las escrituras y a través del tiempo, estaba destinada para ti, porque el rollo ha hablado. El silencio ha pasado y la palabra aún vive. Ahora, antes de cerrar este capítulo, desplázate a los comentarios y cuéntanos desde qué ciudad estás viendo esta historia desarrollarse. Y si estás listo para profundizar y entender esta conexión de Malaquías al Mesías con aún más detalle, consulta el primer comentario fijado abajo. Hemos dejado allí un increíble libro electrónico que desglosa el viaje profético, y por tiempo limitado está disponible por menos de $10. Suscríbete si aún no lo has hecho, y mira el siguiente video de esta serie porque la historia no ha terminado, ni siquiera está cerca.